Desde la Universidad Nacional de Canindeyú, a través de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, nos complace compartir con todos los podcasters este evento denominada Hora Laboral, que consiste en una extensión universitaria. La primera actividad que vamos a llevar a cabo es la de explicar del por qué se festeja 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador. ¿Qué tal, Fernando? Queríamos que nos responda a esta pregunta del por qué se festeja el 1 de mayo, Día Mundial del Trabajador. Sí. Este día rinde un homenaje significativo a todos los trabajadores por su esfuerzo y dedicación. Esta conmemoración global pone en primer lugar, a la lucha continua que vienen realizando los trabajadores, tanto para lograr una dignidad en el lugar del trabajo y resaltando la importancia de un lugar laboral digno. Entonces, para irnos al origen de esta celebración, debemos remontarnos a lo que sería el 1 de mayo de 1886 en Chicago, Estados Unidos. Así es. ¿Puedes darnos continuidad, Miguel, sobre el tema de 1 de mayo de 1886, aquel trágico suceso que ocurrió en Chicago? Hola, ¿qué tal, profe? ¿Todo bien? Un saludo también para todos los podcasters. Yo voy a hablar un poco sobre la parte histórica de ese terrible suceso que hoy hay una conmemoración gracias a todos aquellos trabajadores que sufrieron en ese día para que puedan, por la obtención de sus derechos, ¿verdad? Esa huelga estuvo marcada desde sus inicios ya por un violento enfrentamiento entre los manifestantes y los agentes de la policía. Sin embargo, las víctimas no solamente eran los manifestantes, sino también los esquiroles que decidieron mantenerse al margen para dar apoyo también a los manifestantes. El 3 de mayo se produjeron una serie de enfrentamientos entre los obreros industriales que se habían unido a la huelga y aquellos que no participaron en la huelga, ¿verdad? Y como resultado de esta batalla campal dejó 6 muertos y varias decenas de heridos, tanto como en la parte de manifestantes como de los agentes policiales. Tras ese fatídico día, ¿verdad?, hubo un panfleto anarquista escrito en alemán por el alemán Arbeitszeitung, el cual decía: ante el terror blanco, respondemos con terror rojo. Ayer las mujeres y los hijos de los pobres lloraban a sus maridos y padres fusilados, mientras que en los palacios los ricos se brindaba vino costoso en honor a los bandidos del oro. Secad vuestras lágrimas, los que sufrid, tened coraje, esclavos levantados. Así fue entonces aquel fatídico día, ¿verdad?, que hoy día se conmemora como el Día Internacional del Trabajador. Exactamente. Así es, señorita Mariluz, si podés darnos continuidad al tema. Claro, para entender mejor el por qué hicieron esta huelga, fue justamente por una ley a la que ellos querían que se les tuviera en cuenta, ya que los trabajadores públicos tenían el horario máximo de 8 horas y solo en caso de urgencia se podía aumentar ese tiempo. Ya los obreros de las industrias no tenían ese mismo privilegio, ya que la extensión de su hora laboral era justamente 18 horas. ¿Y qué pasaba si el jefe no cumplía el patrón? Se le multaba simplemente por $25. Entonces, al trabajador. Por esa razón es que iniciaron con la huelga. Una lucha muy loable que hoy día podemos ya disfrutar de las 8 horas laborales. Siguiendo con los comentarios acerca del acontecimiento que se produjo en la ciudad de Chicago en el año 1886, el 1 de mayo. Bueno, llegando a su fin, la huelga promovida por los trabajadores. En el día 4, entre la multitud se
Se lanzó un artefacto explosivo dirigido especialmente contra los policías, resultando con la muerte de 6 de ellos y más de 50 heridos. Este acto desencadenó otra violencia que terminó con la policía reaccionando y disparando indiscriminadamente contra los manifestantes. A raíz de este enfrentamiento, muchos de los obreros resultaron heridos y muchos perdieron la vida. El 1 de mayo es más que una fecha emotiva, es el resultado de décadas de lucha obrera que lograron transformar las condiciones laborales en el mundo. A partir del sacrificio de miles de trabajadores se han conseguido derechos fundamentales en donde hoy damos por sentados. Uno de los principales logros es la jornada laboral de 8 horas. Antes de esta conquista, muchos trabajadores se enfrentaban a 16 horas diarias sin descanso. Fue en la Segunda Internacional de 1889 que se impulsó esta demanda en honor a los mártires de Chicago. Fue cuando con el tiempo distintos países fueron adoptando estas medidas, aunque su cumplimiento en muchos sectores es todavía objeto de lucha. Otro de los avances claves es el derecho de sindicalización. Los trabajadores pueden organizarse en sindicatos para exigir derechos, solicitar mejoras y evitar abusos. En el siglo XX, los sindicatos fueron actores fundamentales en el reconocimiento de derechos como vacaciones pagas, salarios mínimos y seguridad social. A pesar de estos avances, en algunos países el sindicato sigue siendo objeto de persecución. La seguridad social también es una conquista de la lucha obrera. Gracias a ella pueden existir ahora en la actualidad las jubilaciones, el sistema de salud y así también las protecciones en caso de accidentes laborales. Sin embargo, es importante tener en cuenta de que eso no siempre fue así. En tiempos pasados, cuando un trabajador se enfermaba o sufría un accidente en su lugar de trabajo, quedaba totalmente desprotegido. Asimismo, es importante mencionar que gracias a esas organizaciones de los obreros ya se cuenta ahora mismo con sistemas de protección que podrían ser las pensiones y las licencias pagas, que son fundamentales para tener una vida digna. Por otra parte, es importante mencionar que el derecho a la huelga es un pilar fundamental, que es aquel que permite que los trabajadores den una pausa a sus labores diarias y puedan exigir mejoras sin tener miedo a represalias o a consecuencias que puedan derivar de sus empleadores. Y a lo largo de la historia, muchísimas mejoras en el ámbito laboral se dieron gracias a las organizaciones y a las huelgas que realizaron los trabajadores. Y un claro ejemplo sería la huelga realizada por los bolivianos en el ámbito de la minería en 1952, ya que gracias a ellos lograron la nacionalización de las minas y también mejoras en sus salarios. A pesar de estos logros, la lucha obrera no ha terminado. En muchos lugares las condiciones laborales siguen siendo precarias y los derechos de los trabajadores aún son vulnerados. Hoy en día enfrentamos nuevos desafíos como la automatización del trabajo, la precarización laboral o la explotación en sectores informales. Según la OIT, más de 2.000 millones de trabajadores alrededor del mundo están en empleos informales sin acceso a derechos básicos. Y como dijo alguna vez el dramaturgo y poeta alemán Bertolt Brecht, quien lucha puede perder, pero quien no lucha ya ha perdido. Y recordar estas conquistas no es solo un acto de memoria, sino un llamado a seguir luchando por un futuro mejor para todos y todas las trabajadoras y trabajadores. El Día del Trabajador no solo es una fecha conmemorativa, sino también es un recordatorio del sacrificio y valentía de los trabajadores que lucharon por las condiciones laborales más justas. Su origen está marcado en los trágicos sucesos de Chicago de 1886, donde los trabajadores lucharon por la jornada laboral de 8 horas y a consecuencia de eso sufrieron represiones brutales. Este acontecimiento sentó las bases
para la lucha de los trabajadores y se convirtió en una conquista de los derechos laborales en forma global. Ellos fueron mártires de Haymarket de la ciudad de Chicago, un grupo que luchó por la justicia social y los derechos de los trabajadores en el siglo XIX. Su historia es el ejemplo de lucha extrema, pero el legado sigue siendo inspirador para todos los trabajadores del mundo. Las conquistas laborales actuales, como la jornada de 8 horas, la sindicalización, la seguridad social, el derecho de la huelga, son el resultado de la lucha colectiva y de la constante resistencia contra la opresión. Aún así, a pesar de que estos derechos actualmente son considerados bastante básicos, el obrero pudo demostrar la importancia de la lucha constante y del sacrificio para conseguir todos estos logros. Aún así, la lucha no ha terminado. Aparecen nuevas formas de trabajo, la precarización, la automatización y la informalidad. Presentan desafíos que requieren respuestas de la colectividad. Millones de personas siguen sin acceder a condiciones laborales dignas, lo que subraya la importancia de mantener viva la lucha de los derechos laborales, adaptándose a los tiempos modernos, pero sin dejar raíces de su historia. Se celebra el Día de los Trabajadores para honrar a los que abrieron el camino para una vida laboral más justa y digna. Así también debemos de seguir luchando, seguir esos derechos conquistados para que así también se pueda seguir teniendo una vida laboral digna, respetuosa, teniendo en cuenta la historia. Ellos con esfuerzo lograron un paso hacia adelante y así lograron una mejor calidad de vida. Y cabe resaltar que el legado más importante que nos dejaron los mártires de Chicago es la facultad de tener las 8 horas de poder descansar, 8 horas de poder trabajar y las 8 horas de poder hacer lo que se nos dé la gana.